La programación es demasiado complicada. ¿Alguna vez has estado programando, ha pasado el tiempo y cuando te has querido dar cuenta has pensado algo como: Dios mío, ¿pero en qué momento esto se volvió tan complejo? No te preocupes, es normal. Hoy voy a descubrirte por qué todo se vuelve tan complicado y cómo podemos lidiar con ello. Pero para ello debemos conocer los problemas que le ocurrieron a Peter. ¿Conoces a Peter? Peter es desarrollador de software. Un día tuvo que crear un pequeño programa para hacer unos cálculos con unos datos. Le dedicó un tiempo y acabó un algoritmo que no era lo más óptimo, pero funcionaba. Introdujo los datos de prueba e iba bien. No era lo más óptimo, iba un pelín lento, pero funcionaba. Así que, como todo iba bien, lo entregó a producción. El tiempo pasó, la aplicación creció y cada vez tenía que manejar más y más datos. Y un buen día, el código de Peter, que tenía que hacer los cálculos y ahora ya no eran poquitos, sino que eran muchísimos datos, acabó tumbando producción cuando nadie se lo esperaba. Pero es que esto no es lo único que le pasó a Peter. Un buen día estaba arreglando un bug y vio una clase bastante grande. Comenzó a estudiarla y se dio cuenta de que esa clase hacía muchas cosas, muchísimas cosas. Tenía bastantes conceptos y responsabilidades entremezcladas y formaban un código spaghetti muy feo. Sin embargo, no era parte del bug, así que simplemente lo dejó pasar y continuó. Meses más tarde la clase siguió creciendo. Peter cogió otra tarea un buen día y le acabó teniendo que tocar una que implicaba tener que meterse en esa clase. Y acabó resultando en que la tarea se alargó 5 horas más de lo que estaba previsto por la magnitud de responsabilidades que estaban entremezcladas en esa clase y que hubo que manejar, separar y entender. El pobre Peter tentó a la suerte en esos 2 días y acabó perdiendo la batalla contra la complejidad en la programación. Crear software es complejo. Hay que saber cómo resolver problemas, manejar distintas tecnologías, traspasar tus pensamientos a código, hay que hacer muchas cosas. Además, el propio software, por su naturaleza, es complejo. Tiene una complejidad que, como dice el artículo de Medium en el que está basado este vídeo, se expande hasta llenar el espacio disponible, igual que ocurre con los caches. ¿A qué llamamos espacio aquí? Pues al código o cosas relacionadas. En la primera historia, por ejemplo, a la capacidad de procesamiento que ese código lleva implícita. Y es que para procesar X número de datos tarda el tiempo que sea. Y utiliza la memoria que haga falta. Y en la segunda historia, a la propia clase que encierra tantos métodos y responsabilidades. Hemos visto cómo el número de datos aumentó y en la otra historia el número de responsabilidades y métodos que iba a manejar la clase, hasta que al final la acabó reventando en ambas por alguna parte. Igual que pasa con un globo si lo hinchas demasiado. Pero es que esto es algo que va a estar siempre con nosotros mientras programemos. Ya que Peter, por ejemplo, podría haber cogido en su día, cuando intentó resolver el bug, la clase que era tan grande y gastar algo de tiempo refactorizándola en 3 clases diferentes. Pero nadie le asegura a Peter que en un futuro alguien haya estado metiendo métodos y responsabilidades en una de esas clases y ahora son 3 archivos y una de esas clases completamente masiva como la que había previamente. Porque al final la complejidad se expandirá hasta llenar el espacio disponible. Nuestro software crecerá, así que cada vez habrá más líneas de código. Más personas llegarán al equipo, así que cada vez habrá más manos tocando la base de código. Más usuarios acabarán usando el software que estamos haciendo. Más datos van a llegar a nuestra aplicación, etcétera, etcétera. A más tiempo pase, más complejidad habrá. Siempre que el software se use, evidentemente. Si tienes 0 usuarios el día 1 y tienes 0 usuarios el día 300 y no has añadido ninguna línea de código, pues todo va a estar igual. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Pues en vídeos anteriores de canal ya te hablé sobre la complejidad y cómo solventarla, así que échale un ojo porque son vídeos bastante complementarios a este. No te preocupes, no está todo perdido ni hay que tirar la toalla. Tenemos diversas maneras de luchar contra la complejidad a la hora de programar. Y si quieres ponerla en práctica, te recomiendo que le eches un ojo a Codecrafter, donde podrás hacer proyectos avanzados de programación como hacer tu propio Git o montar tu propio Reddit. Además, con el enlace de la descripción tendrás un 40% de descuento y un proyecto completamente gratuito durante este mes. ¡Échale un ojo! Conocer buenas prácticas. Mantener el código simple. No implementar nuevas funcionalidades hasta que no hagan falta. O evitar duplicar el código. Son algunos ejemplos de principios y buenas prácticas que, por experiencia en proyectos durante años y años, se ha acabado demostrando que la complejidad que añaden a los sistemas son la mínima posible y que por tanto deberíamos aplicar en nuestras soluciones. Por eso es importante que las descubramos y que no vayamos con la mentalidad de reinventar la rueda con todo. Piensa que si te topas con un problema como por ejemplo, necesitaría poder compartir la misma instancia de la clase a lo largo de toda la aplicación. ¿Cómo lo hago? Muy posiblemente haya varios programadores que a lo largo de la historia se hayan topado con este problema y hayan llegado a una solución óptima que puedas reutilizar.
Así que investiga un poco en internet antes de lanzarte a reinventar la rueda, pregúntale a ChatGPT, etcétera, etcétera. Y hazte con un baúl de conocimiento de patrones, buenas prácticas, principios de diseño, máximas en el desarrollo, etcétera, etcétera. Pero no las leas, las apuntes y ya. No, debes entenderlas. Debes saber por qué se aplican, por qué esa es la solución más óptima. ¿Qué pasaría si en vez de duplicar el código, por ejemplo, te dedicases a hacer todo lo contrario dentro de tu base de código? Pon las máximas en duda y hazte preguntas hasta que llegues a entenderlas a la perfección. Porque solo entonces vas a poder utilizarlas y aprovechar su verdadero potencial. De cualquier otro modo, corres el riesgo de volverte dogmático o dogmática. Aplicar patrones y buenas prácticas puede hacerte mal programador. Si lo haces siempre en el 100% de los casos sin pensar, claro. Como te he dicho en vídeos anteriores, en el software rara vez hay algo blanco o negro. Por esto, una de las peores cosas que puedes hacer es ser dogmático o dogmática. No, hay que hacer esto porque lo pone aquí y es una buena práctica. Error. Las buenas prácticas, las soluciones probadas 1000 veces, los patrones de diseño, las máximas, etcétera, etcétera, no son más que reglas que funcionan en la mayoría de ocasiones, pero no en el 100% de los casos. En el libro de The Effective Engineer, se ve claro cuando hay un punto en el que trata que una característica de un buen desarrollador es ser capaz de escoger correctamente las abstracciones en función del problema que vaya a resolver, y no dar nada por sentado. Nada funciona para todos los casos. Cada problema que vamos a resolver es distinto y debe ser tratado como tal. Vale que haya cosas que nos suenen o que creas que se puede reutilizar, pero nunca des nada por sentado sin asegurarte primero. En su lugar, como te he dicho, nos conviene entender perfectamente en qué se basa esa buena práctica, por qué es una buena práctica, cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, a pesar de que el principio de responsabilidad única, que por cierto te lo expliqué con Minecraft en este vídeo, así que si no has visto no sé qué estás haciendo, nos diga que cada módulo debe tener una única responsabilidad y una única razón para ser cambiado, quizás en tu proyecto que recién está empezando sea muchísimo más práctico que tuvieras una función que por el momento hiciera varias cosas de manera temporal. Simplemente porque todavía no tenéis muy claros el refactor que va a tocar o cómo va a escalar esa pieza, y eso que haces ahora mismo añade una menor complejidad que montar 3 funciones diferentes separadas en distintos archivos que después deberán ser encontradas y cambiadas. Cada caso es diferente y debe ser examinado como algo distinto. Lo importante es entender qué haces y por qué lo haces, ya que de esta manera será cuando seas capaz de aplicar la solución más óptima a cada problema. Aunque directamente también puedes hacer las cosas bien desde el principio. Mira, si realmente quieres ser capaz de crear buen software, haz las cosas bien desde el principio. Y con ello me refiero a antes incluso de tocar una línea de código. Entiende perfectamente el problema y asegúrate de que todas las personas implicadas también lo entienden. Hay una máxima en el desarrollo que dice: si no entiendes un problema, no te está permitido resolverlo. Nunca aceptes deuda técnica de antemano a menos que sea la ultimísima opción. Recuerda que las soluciones rápidas lo único que hace al fin y al cabo es generar más deuda técnica, que es espacio para que esa complejidad pueda expandirse más y más. La solución más rápida que puedes crear es aquella cuya complejidad sea la mínima posible. Porque lo que no se cobre el tiempo cuando estás desarrollando se lo llevará después cuando estés manteniendo y expandiendo lo que ya has creado. Antes de meterte a picar, piensa: ¿es esta la solución más simple que le puedo dar al problema? Y si dices que sí, vuelve a hacértela. Por lo general, la primera solución que le damos a algo nunca es la más simple. Hay que destilar y destilar. Aunque también puede ser que hagas todo esto y aún así no ganes a la complejidad. ¿Podemos ganar a la complejidad? Pues... diría que sí. Pero solo si dejamos de programar para siempre. Mientras programemos, yo considero que la complejidad es algo que nos va a acompañar siempre. La propia naturaleza del software es tender a la entropía. Porque cada línea de código nueva, cada funcionalidad añadida y cada cambio realizado introduce nuevas interacciones y dependencias en nuestro sistema. Estas interacciones van haciendo que poco a poco todo sea más difícil y complejo de mantener y entender. Además, los requisitos acaban cambiando, las tecnologías evolucionan, los equipos crecen y se introducen un montón de factores que crean nueva entropía. La clave no considero que sea acabar con la complejidad, porque esto sería imposible. Yo diría que luchar contra la complejidad es más un juego infinito, concepto que extraje del libro que estás viendo por pantalla. Si ponemos nuestro foco en eliminarla por completo, posiblemente acabemos llegando a soluciones que hagan más mal que bien y nos hagan perder tiempo y dinero. Por ejemplo, si estás en una empresa en la que piensas que el código está comenzando a ser demasiado complejo, quizás vea que la mejor solución es eliminar y comenzar todo desde cero. E incluso puede que la lleves y de esa manera crea que la vas a eliminar por completo, para darte cuenta de que cuando el proyecto haya renacido, en 1 o 2 años la complejidad vuelve a ser la misma. En su lugar, si nos centramos en llevarla lo mínimo posible y que cada acción individual que hagamos y como equipo sea la que atraiga la menor complejidad,
conseguiremos unos resultados mucho más positivos. No es algo que se vaya a eliminar por completo o que con hacer el esfuerzo de una sola vez ya puedas quitarla toda. Es más una lucha continua que deberás hacer con cada pequeña acción que hagas. Y para eso nuestro mejor aliado será la actitud. Una actitud que nos lleve a aprender el porqué de esas reglas y máximas y que nos hagan pararnos y entender correctamente el problema y la solución que vamos a desarrollar antes de meternos en el código. Una actitud con la que prioricemos más la calidad que la cantidad de código que vamos a entregar. Una actitud de profesionales del código, porque al final cualquiera puede programar, cualquiera puede trabajar en esto y cualquiera puede picar código. Pero la realidad es que hacerlo de manera profesional es una cuestión de actitud. Y para ello hay libros dedicados como The Pragmatic Programmer o The Clean Coder. Debemos fomentar una cultura de empresa y de desarrollo que entienda y priorice esto. Que busque siempre dejar el bosque mejor de lo que lo encontró, siguiendo la máxima de los Boy Scouts. Y que no meta las cosas debajo de la alfombra o aplique parches en el 100% de los casos para escurrir el bulto, sino que tenga la mejor actitud posible antes de picar cada línea de código. Además, también podemos ayudarnos en determinadas herramientas que nos diga qué código nos está usando o linters, como puede ser EasyLint o Vultr para Python. Lo importante es que no nos demos por vencidos y recordemos que esta es una lucha de acción a acción, de día tras día, porque la complejidad va a estar ahí a diario para darnos guerra, ya que, al fin y al cabo, esto es lo que hace que la programación sea tan complicada. Si te ha gustado, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. Y si quieres saber cómo lidia con esta complejidad un programador profesional, haz clic al vídeo que te está apareciendo por pantalla para pasar un día completo trabajando conmigo como Backend Software Engineer. Haz clic porque te va a encantar. Sin más, no te quito más tiempo, gracias por estar en otro vídeo más aquí conmigo, te veo la semana que viene.